Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 17. Texto del capítulo. Nisek Vanderfield se miró las manos. Subaru le sonreía, pero no se había reído de otro de los chistes torpes de los niños. El ambiente estaba tenso, esa tensión que solo se siente cuando alguien dice una estupidez. Él negó con la cabeza y Subaru se encogió de hombros, pero asintió, apoyándose contra la pared y cerrando los ojos. A la mayoría no le había hecho gracia el discurso de Subaru, y algunos incluso pensaban que debían fusilarlo. Nisek estaba de acuerdo, pero claro que sí. Solo era un oficinista. Peor aún, Korveg les había ordenado entrar en la quimera, lo que hacía demasiado arriesgado que un francotirador los alcanzara. Así que los atiborraron con el resto, y la lata de metal caliente y húmeda les pareció un castigo. Se sentó en una hilera de bancos detrás del asiento del artillero. Formaban un círculo que imitaba la cabina de arriba, y estaban hombro con hombro. Subaru estaba a su lado, pero Daur estaba al otro lado, apretándolo tan fuerte contra Subaru que le dolía el hombro. El techo los obligaba a encorvarse constantemente, impidiéndoles siquiera estirarse bien mientras intentaban dormir. Las únicas luces rojas estroboscópicas lo teñían todo de un resplandor espantoso. Intentaba que sus piernas dejaran de saltar, pero no podía. Era el terror otra vez, el coqueteo y el forcejeo en el fondo de su mente. Lo había sentido desde Vergast. Se desvanecía casi siempre, pero cuando empezaban los disparos, se volvía tan fuerte que ahogaba casi todo lo demás. No se lo había dicho a nadie. Era solo otro demonio con el que tenía que lidiar, y aún así no se iba. Subaru a veces lo miraba como si lo supiera, pero nunca lo mencionaba, y eso era lo que Vanderfield prefería. Recordó el universitariado con Gaunt, pensando en conseguir su primera muerte para ejercitar al demonio. Había estado tan ansioso por luchar que se bautizaría en sangre. Tenía tanta que había quedado tendido boca abajo después de acurrucarse en un cubículo del barracón, temblando tanto que ni siquiera podía pensar. Cuando Subaru le preguntó si quería jugar a los dardos de cristal esa noche, no dudó en aprovechar la oportunidad. Los ojos del chico aún estaban demasiado vivos. Palpó las vendas de su espalda, los puntos clavándose mientras estaba sentado. Era casi una compasión, el dolor acallaba el terror. A veces presionaba solo para detener el temblor, la punzada de dolor lo ahuyentaba por un rato. Pero no duró. Así que cuando los sueños llegaron, decidió unirse, aunque solo fuera para que la cosa en su cabeza muriera. Claro, el coronel había hablado de sueños y visiones. Eso estaba bien. Le había sido fácil seguirle el juego, fácil disimular su nerviosismo con devoción. Es fácil fingir que los sueños están de alguna manera destinados a la tarea. Todo fue una farsa. Lo único que tenía en la cabeza era el demonio negro como la tinta, destrozado por el aceite. Decía lo que querían, seguía su misión divina e hizo todo lo posible por ocultar lo que era. Era un hombrecillo asustado que jugaba como siempre, solo jugaba, intentándolo desesperadamente, para que uno se diera cuenta de lo destrozado que estaba. Se levantó, agarrándose con manos y rodillas, hasta Greer, que conducía con la tosca precisión de un hombre sin dormir. Se deslizó a los controles del artillero para el cañón del tanque que tenía en la cara. Los ignoró y miró a Greer. El hombre lo observó, pero se dio la vuelta. ¿Puedo ayudarte? La voz de Greer no era amigable. ¿Por qué decidiste venir? ¿Qué? Vanderfield se frotó la palma con el pulgar. No me imagino que un hombre como tú estuviera en esto solo por un favor. El rostro de Greer se quedó inmóvil mientras su mirada se volvía más fría. ¿Qué te hace decir eso, Tanit? Los labios de Vanderfield se crisparon. No soy Tanit. Ese es tu regimiento. Vanderfield se encogió de hombros. Soy oficinista, Greer lo miró, en mi vida anterior, quiero decir. Desde esta ciudad colmena, conozco la mirada de un hombre que tiene algo más en mente. Mira, no me importa lo que sea, solo quiero saberlo. ¿Por qué? Greer buzó. Vanderfield se mordió el labio. Quizás solo quiero saber si somos máquinas o mártires. El rostro de Greer se quedó inmóvil por un instante, y luego se rió. El sonido fue fuerte y áspero.
No estaría aquí si fuera a ser un mártir. No, dijo Vanderfield. Lo dudo. A ver si lo adivino, hay dinero de por medio. Greer lo miró fijamente. ¿Cómo? Vanderfield sonrió un poco más. No soy tan tonto como parezco. Un blanco fácil como yo tenía que ser bueno en cosas como esta. En entender los motivos de los demás. Daur te dijo algo tan importante como para convencerte de desertar con los hombres del otro regimiento. Greer tamborileaba con los dedos contra el volante. Si intentas quitarme mi parte, te destripo. Fue el turno de Vanderfield de reír. No quiero un maldito corte. Sonrió con ironía. Solo quería saber la respuesta a mi pregunta. Aceleró y abrió la escotilla. Llovía afuera, pero no le importaba. Tenía que salir de allí. Ahora sabía que todos eran unos mercenarios bastardos que desobedecían las órdenes no por un objetivo noble ni por una llamada a la acción, sino porque había créditos contundentes detrás de esto. Debería haberlo esperado. Pensó en contárselo a Corbeck, pero ¿qué dirían? Probablemente le dispararían y se reirían de su cadáver en el bosque. Pensó en Subaru, para poder contárselo, pero no quería que los ojos de los niños parecieran menos vivos. Salió en el lodo, el camino de tierra se convirtió en un lodo marrón. El tanque iba tan lento que no le preocupaba bajarse. Pensó en cuando era niño, y él y Enoil saltaban de los tranvías en las vías principales. Sentados en la carretera, sintiendo el aire en el pelo, riendo. El revisor se había acostumbrado tanto a gritarles que sabía sus nombres, pero a ellos nunca les importó. No hasta que el gremio al que pertenecían sus padres recibió una notificación y su madre se enteró. Lo golpearon tan brutalmente por ello que no pudo caminar durante días y le dolía orinar. Pero nunca se arrepintió. Caminó así un buen rato, con la lluvia tan fuerte que sentía que el abrigo de protección pesaba como 10 libras más sobre su cuerpo. Sus botes estaban cubiertos de tanta aguanieve que sabía que tendría que rascarlos durante días. Había algo que al demonio no le gustaba en momentos como este, cuando el mundo entero estaba en silencio. Se miraba las manos, apretándolas y aflojándolas al caminar, como si pudiera librarse del temblor. Olía a estiércol y tierra mojada. Lo aspiró. Era mejor que el aire de la colmena. Oyó movimiento al mirar atrás. La quimera se estaba deteniendo. Brax, Corbeck y Subaru salieron tras ellos como un fideo desgarbado. A medio caer hasta que se recuperó y se rozó, Vanderfield sintió una leve sonrisa en sus labios. Nunca había tenido hijos debido a la contaminación, lo que significaba que Noil no podría ni aunque lo intentara. Tampoco había deseado tenerlos, pero si los tuviera, imaginaba que se sentiría como con Subaru. Expatriado la mayor parte del tiempo, y un poco divertido el resto del tiempo. Se detuvo en un barranco y miró fijamente el cielo lloroso. Brack se paró junto a él y sacó una botella de una de sus bolsas del pecho. Le ofreció la botella oscura a Vanderfield. ¿Beber? ¿Qué? Vanderfield miró al hombre más grande, más rígido que Corbeck, sus hombros menos como los de una gran bestia y más como los de un insecto deslizándose. ¿Te apetece algo de beber? Brack acercó la botella. Era Sacra, el Tanit, un licor potente. No. Parece que te vendrían bien unos Bams, dijo Brack, acercándose aún más, pero casi con un tono cordial. Vanderfield no quería llamarlo así, decirle que se llamaba Camberfield. No soportaba pensar en sí mismo como Miseg. Ese hombre estaba muerto. No. Está bien, dijo Brax, tomando un sorbo y lamiéndose los labios, saboreando el sabor. Miró a Vanderfield con la mirada, escrutándolo. Quería decirle a Brax que buscara a alguien más a quien molestar, pero el hombre lo observaba con demasiada atención. Deberías entrar. Está cayendo a cántaros. Estoy bien. Eso no es lo que dije. Vanderfield empezó a alejarse. El agua empezó a resbalarle por la espalda y las muñecas. Brack no lo apartó de la mirada. Deseaba que la lluvia se lo llevara. Que le quitara el terror. Los ojos de Brack estudiaron al hombrecillo. Tendría unos 20, quizás 6 años. Ni siquiera era tan viejo, pero tenía el aspecto de alguien que se había encogido en sí mismo y no se había levantado. Tomó otro trago del amargo líquido antes de acercarse a Corbeck. Algo le pasa a ese colmenero. Asintió a Vanderfield.
Subaru corría hacia él, casi inseparables. Los dos. Le ofreció el frasco a Kobrek. Dio un trago profundo, y lo usó para tragarse lo que parecía media ración de analgésicos. Era peligroso, Brax lo sabía, pero sabía que no debía comentar sobre los hábitos de un hombre. ¿Se trata del discursito que dio el niño?, preguntó Kobrek. De alguna manera, no todos los días se escucha a alguien decir que hay que maldecir el trono, eso es casi una herejía. Kobrek lo miró. ¿Tienes algún problema? Brax apretó los labios. No es asunto mío, de todos modos, es el dependiente el que más me preocupa. No quiero que el hombre que se supone que me tiene la espalda tan nervioso. Kobrek dio un tercer trago antes de devolverle la petaca. Lo sé, Bragg. Hazme el favor de vigilarlo. Van Berfield suspiró cuando Subaru se unió a él mientras marchaban. ¿Estás emocionado?, preguntó el niño. ¿Para qué?, preguntó, y estaba recuperando el control, pero en ese momento sus manos temblaban. Bueno, me imagino que un santuario para un santo es bastante épico. Van Berfield lo miró fijamente. ¿Épico?, preguntó secamente. El niño sonrió. Me parece que encaja. Bien. Van Berfield negó con la cabeza mientras se sumían en el silencio. Intentó tranquilizarse, respirar profundamente. Casi perdió el equilibrio. Ahora veía algo. Al final de la calle, algo se movió bajo la lluvia torrencial. Lo siguió con la mirada. Debería gritar. Sacar su arma. Hacer algo. El demonio estaba allí. No se había dado cuenta de que se había detenido hasta que vio a Subaru girarse hacia él. Fruncía el ceño. Abrió la boca para decir algo. Pero no podía, porque si lo hacía, el temblor desaparecería. La lluvia amainó un instante, y un hombre se tambaleaba por el camino, con dos crías de Kelon huyendo de él. Su mirada era triste y desesperada, y se tambaleaba como si estuviera herido. Una marca grabada en su rostro hacía mucho tiempo. La vio cuando Subaru empezó a decir algo. El arma en las manos del hombre empezó a levantarse. Van Berfield no se atrevía a decir ni una palabra. No podían saberlo, no podían ver el temblor. Algo había tras sus ojos. Su rostro se transformó y estalló, revelando algo dentro del hombre. Su brazo se partió donde estaba el arma, en carne rosada y burbujeante, como terciopelo, hermosa, horrible. Gritó en silencio, con la sorpresa en sus ojos mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Algo al otro lado. Un demonio. Un verdadero demonio. Nadie más lo había visto aún bajo la lluvia. La cabeza de Subaru explotó. Van Berfield cayó de rodillas. Había fracasado. Estaba temblando. Subaru se sobresaltó con un jadeo. Sintió su roce. Oyó un susurro en su oído. Ni siquiera había sentido su muerte. Nisek salía de la cabina mientras Subaru forcejeaba contra la pared. Sintió las crestas metálicas clavándose en su palma. El dolor era distante mientras pensaba en su cráneo. El mundo se redujo a un punto, y se pasó la mano por la cara. Sintiendo que la piel estaba quieta, que seguía vivo. Había visto algo solo por un instante en la niebla, un hombre gritando. Sintió una mano en su hombro. Era Bragg, mirándolo con el ceño fruncido. ¿Estás bien, chico? Subaru lo miró fijamente, fijándose en su mandíbula apretada y sus grandes ojos marrones. Subaru extendió la mano como si quisiera recorrer sus rasgos. Estaban a 30 minutos de donde había estado esa cosa. Al menos, pero solo había un camino. Asintió, intentando sonreír. Parecía un alambre tenso en su cara. Lo notó por la expresión de Bragg. Sí, lo siento, solo necesito un poco de aire. Fue una pesadilla. Se incorporó a toda prisa, agarró su arma y corrió hacia la escalera que conducía a la cabina. Sintió el viento azotarle las mejillas y la lluvia empezó a caer. Vio a Van Berfield caminando delante del tanque, con los hombros encorvados. Saltó y casi se torció el tobillo. Siseaba mientras palpitaba, pero no sentía tensión. Empezó a trotar, sus pies chapoteando en el agua que subía, empapándose la piel expuesta. Se congelaría después de esto, pero no le importaba en ese momento. Van Berfield. Gritó mientras el hombre se giraba y lo miraba con el ceño fruncido. Subaru.
Subaru no dejaba de agarrarle la muñeca y tirar de él con fuerza. Tropezó un momento antes de ponerse de pie y empezar a correr con él. Subaru. Subura redujo la velocidad. Detrás de él, el tanque estaba ahora a solo unos metros de distancia. ¿Confías en mí?, gritó por encima del fuerte sonido de la lluvia. Van Berfield aún no jadeaba. El entrenamiento que habían realizado parecía haber tenido algún efecto a bordo de la nave en el mundo. ¿Qué es? Empezó a trotar a su lado. Hay algo más adelante, algo que debemos matar. Van Berfield aminoró la marcha. ¿Cómo lo sabes? Subaru aceleró. ¿Confías en mí? Lo miró a los ojos, incluso corriendo bien. Las manos de Van Berfield temblaban. Subaru podía ver los temblores que intentaba con tanto esfuerzo ocultar. ¿Nos matará? Sí. Van Berfield aceleró hasta adelantarlo. Sus pies golpeaban la tierra. Brack frunció el ceño desde la cabina, seguro que la vista era corta, pero aún podía ver. Greer no había notado las formas en la distancia hasta que Brack se unió a él. ¿No es eso? ¿Qué? Los ojos de Brack se abrieron de par en par. Esos son Natsuki y Van Berfield. ¿Qué? Greer frunció el ceño, pero Brack ya se estaba moviendo, sacudiendo a Korvek para despertarlo. ¿Qué? Se quejó Korvek. Son los niños los que están ahí escapándose. La mirada de Korvek se fijó en Brax, y luego se levantó, mirando por la ventana de las quimeras. No, no lo son. Entrecerró los ojos. Irían por el otro lado. Entonces, ¿qué demonios están haciendo? Espetó Bragg. Korvek observó cómo las siluetas se deslizaban por una colina y desaparecían entre la niebla de la lluvia. Luego empezó a moverse hacia las escotillas. Esa es una excelente pregunta. Subaru tiró con fuerza a Van Berfield hacia un lado, y este se desplomó cuando Subaru sintió que habían recorrido la mitad del camino. Puede que se haya desviado, pero ahora mismo no tiene tiempo de comprobarlo. Se agachó y miró al otro hombre. Vamos a tender una trampa. Los quiero al otro lado del camino. Nos mantendremos agachados entre los árboles, con las armas en la mano. Cuando diga Sabat, empezarán a disparar. Bien, deténganse cuando vean una silueta en el camino. Tan lejos como puedan con seguridad. Van Berfield asintió y cruzó la calle a toda prisa. Subaru lo observó hasta que se ocultó tras la espesa vegetación. Subaru empezó a moverse, con el arma en la mano, mientras se acercaba lentamente. Tenía una ventaja de 10 minutos como máximo sobre los demás antes de que la quimera lo alcanzara y no quería desperdiciarla. Pensó en preguntarles a los demás, pero no sabía si lo escucharían. Después de discutir con Sanyan, todos lo observaron con más atención. Como si fuera un animal peligroso a punto de morder. Pasaron unos 5 o 6 minutos antes de que la lluvia empezara a caer a cántaros, como balas clavándose en la piel. Tenía el pelo pegado a la frente y olía a hierba podrida. Su pistola láser resbalaba en sus manos, como si incluso eso fuera a desaparecer. Hubo un trueno y vio la figura a lo lejos. Se tambaleaba, con huesos delgados y ojos hundidos. Llevaba cadenas rotas en las muñecas, oxidadas por la sangre. Levantó el arma y la sintió clavándose en su hombro. Apuntó al hombre, con una pistola láser en la mano. Apenas podía verlo ahora que la luz se desvanecía, pero el agua parecía deslizarse sobre él, sin tocarlo. Se formó un charco negro a sus pies. Subaru frunció el ceño al oírlo, pero mantuvo la vista fija en el hombre. Van Berfield debería estar justo enfrente de la figura, a 400 metros, una distancia que marca la diferencia. Aún así, se acercaba cada minuto. No se acostó por si necesitaba moverse rápido, sino que usó un árbol a su lado como apoyo para apuntar con firmeza. 300 metros ahora. Otro destello de luz. Pudo ver algo por un instante, iluminado por la figura. Algo estaba grabado en su carne, la huella de una mano. Subaru se dio cuenta de que alguien le había grabado una mano en la frente. 200 metros. Sabet. Gritó Subaru mientras apretaba el gatillo. Su hermano saltó en su mano. El rayo de luz volaba a toda velocidad. El fuego de Van Berfield se unió al suyo, y él y los demás atacaron al hombre simultáneamente. Se le estaban abriendo agujeros en medio del camino. Aún estaba lo suficientemente lejos como para que Subaru no pudiera oler nada.
pero algo permaneció en su lengua. El aroma a albaricoques. Presionó con más fuerza, observando cómo el cuerpo era azotado por el fuego. Finalmente, dejó de presionar, observando cómo la figura se deslizaba al suelo. El arma láser cayó al suelo con un ruido metálico. Debería estar muerta, pero algo no cuadraba. El olor a albaricoques era cada vez más intenso, casi pútrido. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos por la mira. La figura se estremeció. Su dedo volvió a posarse cerca del gatillo. ¿Qué estás haciendo? Alguien le susurró al oído. Saltó, blandiendo su arma. Le arrebataron el cañón del rifle. Quedó tendido en el suelo del bosque, mirando fijamente al coronel Korvek. El hombre lo sujetaba con las piernas. Señor. Él se quedó mirando. ¿Qué demonios? Espetó. Subaru hizo una mueca. Puedo explicarlo, escuchó un grito y su cabeza salió despedida hacia el otro lado de la carretera. Tranquilo, es solo Bragg etiquetando a Nisek. Subaru exhaló. Yo miró hacia el cuerpo. Sentí que podría haber algo más adelante llamado intuición. ¿Intuición? Preguntó Korvek secamente. Ya estaba empapado, ambos. Korvek suspiró y levantó la vista. Bueno, se detuvo de repente y miró fijamente el camino. Chico, acabas de dispararle al Infardi, ¿verdad? Subaru frunció el ceño. Sí. Se zafó del abrazo de Korvek y miró hacia atrás, donde sabía que yacía el cuerpo. Casi podía saborear los albaricoques. El cuerpo había desaparecido. Korvek le lanzó su arma mientras él sacaba la suya. ¿Dónde demonios está? Gruñó. Subaru agarró torpemente su arma y luego la estabilizó. Tenía los ojos tan abiertos que le dolían. No sé. Se oyeron gritos al otro lado de la carretera. Subaru ni lo dudó, trepó la cuesta y se dirigió al bosque que le quedaba. Korvek lo superó, su voz ya no era áspera. El informe de Bragg. Korvek fue el primero en romper la línea de árboles, y Subaru pudo verlo, pero de repente ya no pudo. Redujo la velocidad hasta detenerse en medio del camino. Intentando ver a través de árboles que nunca habían estado tan oscuros. La lluvia caía con más fuerza, y abrió la boca para gritar. Algo amargo se deslizó por su garganta. Casi tropezó. Tenía algo en la boca. Era blando, rígido y sabía a hierro. Se atragantó, tosiendo el sabor al albaricoque, ahora abrumador. Lo escupió, algo húmedo y viscoso, que aterrizó en la calle. Parpadeó frenéticamente, secándose la lluvia de los ojos. Lo miró con el ceño fruncido a sus pies. Rodó hasta detenerse, una pequeña figura oscura, el agua de lluvia más oscura a su alrededor. Se dio cuenta de lo que era. Era un corazón humano. La miró fijamente y luego, temblando, se llevó la mano a la boca. Miró su mano, y estaba roja. Hola, pequeño príncipe. Algo húmedo y afilado le lamió la nuca. Giró el arma, pero no vio nada. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver lo que tenía delante. Le castañeteaban los dientes. Respiraba con tanta dificultad que se le empezó a acumular agua en la boca. Había algo tirado en el camino. Korvek. Gritó hacia el bosque junto a él. No hubo respuesta. Bajó la mirada y sintió que algo le golpeaba el pie. Luego se tambaleó hacia atrás, algo crujió y crujió bajo su pie. Había un charco a sus pies y había ojos flotando en él. Su pie aterrizó en otro charco, otro ojo aplastado por sus pies. Ahora podía ver la cosa en el camino, detrás de él. Eran sus cabezas. Korvek, Nisek y Bragg se alinearon como trofeos en la cabaña de un cazador. Echó a correr, con el terror corriendo por sus venas. Miró hacia atrás, a las 3 cabezas que yacían en el camino. Eran las cabezas ensangrentadas de los demás. Sus rostros se contorsionaron en un instante de horror. Su arma se le escapó de las manos. La lluvia pareció arrancársela, o algo así. Algo lo golpeó por detrás. Cayó con fuerza al suelo, desplomándose sobre los brazos. Intentó sacar el cuchillo del cinturón, pero la mano se le resbalaba del cierre. La lluvia paró de repente. No quería mirar, pero se obligó a levantar la vista. Mejillas estiradas como si alguien le hubiera tirado de la piel y se hubiera olvidado de detenerse. Labios que crecían como flores de humo, una sonrisa impresa en carne húmeda.
Ojos como diamantes tallados, grandes, sin párpados, fríos. Qué pequeño, Principito. La voz era una sinfonía de cada nota musical, casi perfecta, pero potente hasta un punto agudo y estridente. El broche del cuchillo que llevaba junto al cinturón finalmente se soltó. Levantó el filo reluciente. La cosa se rió, y sus voces llorosas se transformaron en burla. Se inclinó sobre él, con los brazos torcidos donde antes estaban las piernas. 5, 6, 8 extendidos como plataformas para un trono. Dedos raspados hasta el hueso y con espasmos de dolor, pezuñas donde deberían estar las manos, la piel fundiéndose con la quitina. Su cabeza era de un púrpura suave como el amanecer, pero demasiado brillante, como la profunda oscuridad cuando los ojos empiezan a imaginar colores. Tenía 3 ojos centrados uno al lado del otro, parpadeando todos a la vez. Pero de alguna manera era hermoso. ¡Qué amenazante! Se acercó más. Lo olió. ¡Qué dulce!, rió, mientras las campanillas rotas se estrellaban contra la tiza. Tan amado, los matasteis, susurró, mirando hacia sus amigos. Su risa se hizo más aguda. Sí. Se apoyó con 5 filas de dientes en una garganta humana. ¿Eso te duele? Se estremeció como en éxtasis mientras su lengua recorría su mejilla, inflamándola. Tan aderezado con el dolor, Principito, apestas. Déjame quitártelo todo. Comenzó a inclinarse para besarlo. Sus labios palpitaban sobre la carne. Subaru pensó en apuñalar su cuerpo, burbujeando y retorciéndose hasta convertirse en algo peor que perfecto. Levantó el cuchillo cuando la criatura estaba a centímetros de distancia. Justo antes de que su carne lo tocara, presionó el acero contra su piel y tiró. No sintió el dolor. Siseó como si la sangre lo repeliera. Era cálido, pensó, mientras todo en él empezaba a derramarse. Tan cálido, que el sabor del hierro se llevaba los albaricoques. Por una vez, le gustó más. Se suponía que íbamos a jugar. Ahora volvió a parpadear, como si se estuviera rompiendo en la realidad. Indignado. Como si Beatriz se lo estuviera agarrando por el cuello, abrazándolo fuerte, diciéndole que estaba bien. Estaba muy caliente. Las notas se rompieron cuando sintió que su mente se desvanecía. El cuchillo se le resbaló de la mano y se hundió en su sangre. El mundo siguió su curso y él lo siguió hacia abajo. Fin del capítulo. Por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío.